hecho con ustedes. Mire lo que dice el Señor en su palabra, hablando del Señor Jesucristo, hermano. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana, mírenla. Palabras del Señor Jesucristo, dice, les di mi ejemplo. Él está hablando, dice, les di mi ejemplo para que los sigan. Oiga, ¿para qué, hermano? Para que los sigan. Y luego dice, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Quiero hacer una palabra de oración. Vamos a poner en las manos del Señor este mensaje, que sea un mensaje en el cual podamos, hermano, salir edificados. Creo que es una petición personal que en cada mensaje podamos recibir una palabra de parte del Señor para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Cristo, esta es una buena tierra donde vamos a sembrar tu palabra, Señor. Vamos a regar la semilla, como lo dice ahí tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestros corazones hoy, en el nombre de Cristo, están preparados. Señor, cada corazón, tú lo has preparado. Tú lo has preparado. Ha sido regado en el nombre de Jesús. Declaramos que somos buena tierra. Dígalo ahí conmigo, somos buena tierra, somos buena tierra. Somos buena tierra, Señor, donde tu semilla, la palabra del Señor, va a caer en buena tierra. Y dice tu palabra que toda semilla que cae en buena tierra, Señor, se desarrolla, crece y lleva muchos frutos. Declaramos que somos buena tierra y que tu semilla hoy cae en nuestros corazones y vamos a hacer frutos o árboles que llevan mucho fruto. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, se haga conforme a tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Esta noche, hermano, por ahí ya le había dado algún adelanto de que íbamos a hablar de cómo nosotros, mire, cómo nosotros tenemos que buscar la vida práctica de Jesús, la vida práctica de Cristo. Y ese versículo, el capítulo 13, 15 de Juan, ahí dice, hermano, que se haga conforme. O sea, que yo les di ejemplo, que yo hice todo lo que hoy les demando es porque yo ya lo cumplí. Ese es el sentido del mensaje esta noche. Que el Señor, hermano, no nos va a demandar algo que Él en carne propia no lo haya hecho. Entonces, todo lo que el Señor ahora nos dice en su palabra, hablando del Nuevo Testamento, es porque de alguna forma, hermano, el Señor Jesucristo, ya lo vivió en carne propia. Como quien dice, les voy a pedir algo que realmente yo ya les di el ejemplo. Sí se puede hacer, porque yo en mi carne lo hice. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Si yo les pido que amen a sus hermanos, es porque yo ya les demostré que sí se puede. Si yo les pido que hagan esto o esto o lo otro, es porque yo ya les demostré, ya les di ejemplo con mi vida. Ya puse mi vida y ustedes vieron que yo ya lo hice. Entonces, antes de irse, antes de volver al cielo, hermano, ya con un cuerpo glorificado, nuestro Señor Jesucristo, Él dice, les di mi ejemplo para que lo sigan. Es como que digamos, hermano, miren, de hoy en adelante todo lo que ustedes hagan es porque yo ya lo cumplí. Sigan mi vida como ejemplo. Ya lo vamos a ver ahí un poquito más a detalle con los versículos que vamos a leer. Pero lo que quiero llevarlo en esta introducción, hermano, es que mire esto, y esto sí, grábeselo ahí en su corazón, porque esto es lo que sobre esto vamos a platicar hoy. Nosotros tenemos que hacer, oiga bien, lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal para que podamos estar y llegar a donde Él está hoy. Para llegar donde Cristo Jesús está hoy, tenemos que primero, hermano, hacer lo que Él hizo durante su vida humana aquí en la tierra. Si nosotros queremos, mire, si queremos ser una iglesia, ya va a ver que ahí vamos a terminar calidad el mensaje. Si nosotros queremos ser una iglesia, oiga bien esto,
Si nosotros queremos ser una iglesia que ocupe el lugar que tiene Cristo Jesús ahora, tenemos que empezar a vivir como Él vivió aquí en la tierra. Tenemos que empezar a hacer las cosas que Cristo Jesús hizo aquí en la tierra, para que nosotros podamos, hermano, mire, por decirlo así, graduarnos y poder un día estar donde hoy está Cristo Jesús. Por eso, hermano, cuando la Biblia habla de seguir los pasos del Señor, de seguir al Señor, de ver al Señor, es que nosotros veamos su ejemplo, que nosotros veamos lo que Él hizo, que nosotros veamos, hermano, la vida práctica de Jesús. De eso vamos a hablar hoy, de la vida práctica de Jesús. No hablar, mire, cuando se referían al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, era como una teoría. Así véalo usted y así veámoslo. Cuando estaba, por ejemplo, Isaías 53, que habla ahí del Cordero y habla, hermano, de cómo Él iba a ser inmolado y que cómo iba a ser traspasado, cómo su carne iba a ser molida. Eso era la teoría. Eso era como que ahí estaba escrito, pero no se había materializado. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él vino a hacer una realidad lo que solo era teoría. Entonces Él vino a hacer una vida práctica. ¿Qué es eso, hermano? Él vino como que a materializar la palabra, lo que solo estaba escrito, pero Él vino a cumplirlo. Es como decir, ya tengo la teoría, ya tengo ahí lo que hay que hacer, pero ahora voy a ir a hacer la práctica. Por eso hoy vamos a hablar de la vida práctica de Jesús. Ahora, son 7 puntitos que vamos a ver ahí, hermano. Déjeme anotar aquí el tema, pero vaya buscando ahí usted en su Biblia el libro de primer libro de Pedro, capítulo 1, verso 15. Vamos a hablar hoy de la vida práctica de Jesús. Ese es el tema. La vida práctica de Jesús. Mire, aquí está el tema de esta noche. La vida práctica de Jesús. Dice primera de Pedro 1:15. Dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, oiga bien esto, aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Oiga esto, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en vuestra manera de vivir. Y todavía el verso 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No sé qué día de estos hablamos, hermano, de que más que hablar, yo creo que el viernes fue más que hablar ahí palabras, mejor enseñemos con nuestro caminar, con nuestra actitud, con nuestro testimonio. Y eso es cabalmente lo que nosotros recibimos de Dios, hermano. Dice Él, sed santos, pero porque yo soy santo. Entonces hay un ejemplo de santidad. Y ahí vamos a entrar ya un poquito al tema. Hay un ejemplo de santidad. Y ese ejemplo de santidad, hermano, es Cristo Jesús. Por ahí en Hebreos capítulo 4 creo que está, no sé si estoy bien, pero Hebreos 4:15 dice la Biblia, hermano, que Él fue probado en todo. Él fue probado en todo, excepto o con la diferencia que Él fue sin mancha, sin pecado. Entonces Jesús recibió las mismas tentaciones que recibe usted y que recibo yo, hermano. Todas las tentaciones que hoy experimentamos, Cristo Jesús las experimentó. Entonces Él nos dio ejemplo de que sí se puede vivir en medio de este mundo, en medio de este mundo contaminado. El Señor Jesús dijo, yo ya experimenté de que sí se puede vivir en este mundo sin mancharse. Sí se puede vivir en este mundo sin contaminarse. Sí se puede vivir en este mundo lleno de maldad, hermano, sin entrar en ese pecado. Entonces lo primero que yo veo acá, hermano, aquí con la ayuda del Señor, es que Él demanda santidad. Aquí vamos a colocar los puntos, son 7 puntos, vamos a ver si me da el tiempo para poderlos ver todos. Pero nos habla, hermano, el primer punto es santidad. El primer libro de Pedro,
capítulo 1, verso 15 y 16, nos habla, hermano, de que, mire, esto es, él demanda primero santidad. Y yo quiero llevarlo acá, el mensaje en la pizarra, para que podamos al final hacer un resumen. Creo que ahí me faltó uno, la N. Santidad. Ahora, hermano, todo el sentido del mensaje es que él no va a demandar algo, ahí está bien, no va a demandar algo, hermano, que primero él no nos haya dado el ejemplo. Fíjese que en Romanos capítulo 11, verso 16, quiero que veamos este puntito, es santidad. El Señor dice, sed santos. ¿A quién le dice que seamos santos? A la iglesia. Hay una demanda de santidad para la iglesia. Ojo con esto, hermano. Esto realmente, mire, ya va a ver, cuando terminemos el tema vamos a entender un poquitito mejor todo. Pero hay una demanda de santidad para la iglesia. Pero ¿por qué está esa demanda? Porque, hermano, no podemos nosotros asociarnos con Cristo si no hay santidad en nosotros. No nos podemos hacer uno con Él mire, si la masa es distinta. Por eso ese capítulo que o ese versículo que vamos a leer dice, si las primicias son santas, también lo es la masa. Oiga bien, la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces la santidad me habla a mí, hermano, como que nos hace, mire, nos hace compatibles con el Señor. Ojo con esto, hermano. El que usted y yo nos guardemos en santidad nos hace que nosotros seamos compatibles con el Señor. Hermano, una iglesia que no se santifica no puede unirse a Cristo porque no es compatible con Cristo. No es compatible con el Señor. Una iglesia que no se guarda, que no se santifica, hermano, que no limpia sus vestiduras, perdóneme, pero en el día de la venida de Cristo, esa iglesia no puede unirse al Señor porque no, hermano, no concuerdan. Estamos hablando de una parte contaminada con una parte santa. Eso nunca se va a dar. Por eso dice ahí, si la raíz es santa, entonces las ramas también son santas. ¿De dónde viene nuestra santidad? Eso es bien importante, iglesia. ¿De dónde viene nuestra santidad? ¿De dónde emerge nuestra santidad? De la raíz. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, ahí para llevarle ahí con todo y Biblia, hermano, mire, bien calidad esto que yo pude ver en la palabra. Dice que en Apocalipsis 22, 16 dice que la raíz, yo soy la raíz, dice el Señor Jesús. Yo soy la raíz. Entonces, la raíz es Cristo. Y para que nosotros tengamos santidad, mire qué importante esto, necesitamos alimentarnos de la raíz que es Cristo. Por eso es que aquel capítulo de Juan, capítulo 15, toma más fuerza, hermano, porque dice que ninguna rama que esté desgajada, el que no permanece en él, no puede dar frutos. Toda rama que es desgajada, hermano, del árbol, ya no se está alimentando de la raíz, entonces ya pierde vida, se seca. Y toda rama que se seca, hermano, usted sabe que es echada al fuego. Entonces, lo primero que quiero que veamos, y quiero llevarlo en ese orden, hermano, es que, mire, nosotros no tenemos que perder la comunión con el Señor. Porque en este punto de santidad, ¿sabe qué hace la santidad en la iglesia? Es que nos hace, vamos a ver, nos hace uno con Él. Eso, la santidad nos hace uno con el Señor, hermano. Esto, mire, la santidad hace que nosotros estemos en comunión con el Señor. Pero ahora, si le damos vuelta a esto, hermano, cuando no hay santidad, no hay comunión. Entonces, desde ahí yo lo pongo como primero, porque hermano, ¿qué vamos a hacer sin la comunión con el Señor? Nosotros como iglesia, ¿cómo nos vamos a desarrollar sin la comunión con nuestro amado? De ninguna manera. Lo principal es que nosotros estemos unidos al Señor, hermano. Porque hoy vamos a ver que la vida en el Señor es una carrera.
Por eso, el ministerio de Jesús fueron 3 años. 3 años. Pero mire, hermano, fueron 3 años que el Señor no paró. No paró, hermano, no paró. Él hacía su ministerio durante el día, en la noche subía al monte a orar. Bajaba muy de mañana y otra vez, hermano, a predicar, a sanar enfermos, a hacer su ministerio, pero después a orar. Y eso fueron durante 3 años. Es una carrera que nosotros tenemos que cursar, hermano. Y por eso es que tenemos que ver qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para cruzar toda esa carrera, para que lo hagamos nosotros y también lleguemos hasta el final. Tenemos que llegar hasta el final. Ahora, después de eso, quiero llevarlo aquí con la ayuda del Señor. En Juan capítulo 15, verso 10, mire esto. Ahí, si usted trajo Biblia, hermano, busque ahí conmigo, no me deje solo ahí leyendo. Mire, busque ahí su Biblia y hagamos un recorrido. En el libro de Juan, vamos a ver el capítulo 15, verso 10. Mire lo que dice el Señor ahí. Si obedecéis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre. Mire, el Señor Jesucristo está pidiendo algo. Él dice, obedece mis mandamientos. Esa es la petición del Señor. Pero mire cómo lo respalda. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Él está demandando, ahora ya no santidad, ahora está demandando obediencia. Pero está demandando obediencia, hermano. Está demandando obediencia porque Él cumplió obediencia. Aquí lo vamos a llevar, mire, obediencia. Él dice, obedezcan mis mandamientos. Y mire qué interesante esto, porque hay mandamientos del Padre, pero hay mandamientos del Hijo también. Si usted lee ese versículo, es bien interesante porque dice, obedeced mis mandamientos, y está hablando Jesús. Entonces, hay mandamientos que no los hizo el Padre, los vino a hacer el Hijo. Y si nosotros seguimos escarbando un poquito, hay mandamientos del Espíritu Santo también que ya son diferentes, hermano. ¿Verdad? Entonces aquí dice, si obedecéis mis mandamientos, 1, permaneceréis en mi amor. Pero Él dice, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces aquí hay una demanda, ya no de santidad, ya vimos que hay una demanda de santidad, pero ahorita estamos con una demanda de obediencia. Entonces, imagínense, hermano, que ahorita abrimos una ruta, abrimos un camino, y lo primero que tenemos que hacer es una iglesia que camine en santidad. Pero después de santidad, dice la Biblia ahí, o lo que vamos a ver ahorita es, también demando obediencia. Obediencia. Imagínense que estamos siguiendo, hermano, los pasos del Señor. Ya dimos el primer paso, santidad. Ahora, ¿cuál sigue? Obediencia. Y nosotros vamos a ir estructurando un camino aquí a la luz de la palabra para que podamos nosotros, hermano, terminar esta carrera. Iglesia, yo le pregunto, ¿cuántos quieren terminar la carrera con gozo? Qué lindo que un día podamos decir, he terminado la carrera. Así como Pablo, 2 Timoteo 4:5, por ahí está. He terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué me espera ahora? Ahora solo me espera mi premio, mi galardón, que el Señor justo me lo entregará. Entonces yo le digo, si queremos terminar la carrera con gozo, sigamos lo que Cristo hizo durante su ministerio terrenal. Hermano, miremos lo que el Señor hizo. Entonces Él dice, yo le voy a demandar obediencia porque yo he obedecido. Y fíjese que en Hebreos capítulo 5, verso 8, dice ahí un versículo, hermano, que aunque Él era hijo, aprendió obediencia. Entonces mire, la obediencia se aprende. Así es que si estamos orando así como de esta manera, Padre, te ruego que me des obediencia, Señor, ruego que mandes un espíritu de obediencia a mí. Esa oración bíblicamente no existe, hermano. Porque la obediencia se aprende.
El obedecer se aprende. Dice que ahí, aunque era hijo, él aprendió obediencia. Hablando de Jesús, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, nosotros tenemos que aprender a obedecer, hermano. Nosotros tenemos que aprender obediencia. Es otra de las demandas que el Señor nos hace. Pero todo el mensaje es, hermano, que aunque el Señor nos demande, Él ya pasó por ese camino. Él ya cursó ese camino. Ahora, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 34, quiero compartirle ese versículo que a mí me llenó esta tarde, hermano, que estaba viendo esto. Fíjese que el Señor ahí pues anda con sus discípulos. Este pasaje tal vez usted ya lo ha leído. Y dice que los discípulos fueron a comprar alimentos, sintieron hambre y fueron a comprar alimentos. Pero él no quiso ir. Y en lo que los discípulos fueron a la ciudad y regresaron, él dice que tuvo un diálogo ahí con la mujer samaritana. Ahí lo puede ver usted en Juan capítulo 4. Pero cuando regresaron los discípulos ya con comida, hermano, le ofrecieron al Señor y él no quiso. Él dijo, ustedes no saben la comida que yo como. Entonces los discípulos creyeron que alguien le había llevado comida a él. Pero mire el verso 34 lo que dice. Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Oiga bien esto, hermano. Eso es mi comida, mi sustento, lo que a mí me sostiene, lo que a mí me da fuerza, lo que a mí me mantiene vivo, es hacer la voluntad del que me envió. Esto es hermoso, hermano. Mire, esto es, hay que comérnoslo despacito, hermano, porque ¿cuál es nuestro alimento entonces, hermano, iglesia? ¿Cuál es nuestro sustento entonces? Mire, nuestro sustento debería ser hacer la voluntad del Señor. Ahí está nuestra fuerza. Mire, ¿cómo no vamos a desmayar en medio del camino? O preguntémonos, ¿por qué nos flaquean las fuerzas a veces en medio de nuestro caminar, hermano? ¿Por qué nos faltan las fuerzas? ¿Sabe por qué? Porque no nos estamos alimentando con la obediencia. Algo está faltando, hermano, que no nos estamos comiendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, cuando la voluntad de Dios no nos alimenta, no nos sustenta, entonces vamos a flaquear y ya vamos a poner la vista en otras cosas, vamos a poner la mirada en otras cosas que están en contra de la voluntad de Dios y nos sacan del propósito de Dios. Entonces dice ahí el Señor, el hacer la voluntad de mi Padre es como una comida, es como un sustento para mí. Ahora, si usted termina de leer ese versículo, hay algo importante ahí, porque dice, y completar su obra. Entonces, mire, toda nuestra meta, hermano, más que cualquier meta personal que usted tenga. Oiga bien esto, iglesia. Usted puede tener una meta de comprar su casa, de comprar su carro, de ahí armar bien su negocio, de no sé qué meta tenga usted, de graduarse, de ir al extranjero, no sé qué meta puede tener. Y es bueno tener metas, es excelente tener metas. Pero sobre esa meta, sobre cualquier objetivo que usted tenga, usted debe de tener un objetivo bien claro. Y es terminar la obra que el Señor le puso en sus manos. Y alguno puede decir, hermano, ¿y será que el Señor me mandó a hacer algo aquí a la tierra? Entonces yo le contesto, sí, hermano. No hay ni siquiera uno que haya venido a esta tierra de balde. Todos venimos a esta tierra a cumplir una comisión de parte del Señor. Todos, hermano, todos tenemos una comisión de parte de Dios que desarrollar. Y esa comisión la vamos a, hay que descubrirla primero, hermano, hay que descubrirla. Y a veces cuesta descubrirla. Pero ¿sabe dónde se dio cuenta el Señor Jesús a qué venía aquí a la tierra? En la palabra, en la escritura. Ahí en el libro de Lucas capítulo 4 verso 18 usted puede ver que al Señor le entregaron un rollo, le dijeron el libro de Isaías, léelo. Estaba en la sinagoga y ahí le dieron el libro de Isaías, léelo. Y entonces él se pone a leer el libro, hermano, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una profecía que está en Isaías.
Yo creo que 60 o 61, por ahí está en Isaías, pero dice, ahí en Lucas 4:18 dice que el Señor agarró ese libro y empezó a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado el Señor para liberar al que está cautivo, para sanar a los que están ciegos, hermano, y ahí estaba su comisión. Y dice que cuando él cerró el libro, o cuando él entregó el rollo, dijo: eso que está escrito se ha cumplido hoy. Como que ahí se le despertó la comisión a lo que él venía. Y de ahí en adelante, usted va a ver, hermano, todo lo que el Señor hizo, pero primero descubrió su comisión. Queremos descubrir nuestra comisión. ¿A qué nos ha mandado el Señor? Empecemos a leer la palabra, hermano. Ahí el Señor le va a revelar a qué vino usted a esta tierra. Pero todos tenemos una comisión que desarrollar en el Señor. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Es importante que la terminemos. Hermano, para el Señor no se vale nada dejarlo a medias, hermano. Por eso Pablo, hermano, el apóstol Pablo, yo no sé si estoy bien, pero búscame Filipenses 1:6, es que esto es importante poder decirlo, hermano. Yo sé que el tiempo va avanzando, pero mire, tal vez Néstor busca Filipenses 1:6. Más adelantito, creo que en el 3 de Filipenses hay un versículo que dice, ¿quién más anda Biblia, hermano? Es que hoy escasean la Biblia, ¿va? El 1:6. Sí, del que comenzó. El 3:18 de Filipenses, buscarlo a ver qué dice, 3:18 o 19. Quiero mostrarle esto porque sí es interesante que nosotros como iglesia nos ubiquemos, hermano, que hay una carrera que transmitir, que recorrer. ¿Qué dice 1:6 de Filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Espérame. ¿Qué dice ahí? Que el que comenzó. en vosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hay un comienzo. Hay un comienzo. Pero hay un versículo que dice algo así: no es que ya lo haya alcanzado todo. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero olvidando lo que queda atrás, dice: miro hacia adelante. ¿Cuál es? 3:13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Ya, dice, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Mire esto. Aquí dice, el que comenzó la buena obra, él se encargará también de perfeccionarla. Comienzo. Pero Filipenses 3:13 dice: no es que ya lo haya alcanzado todo. Entonces, si lo ubicamos en una carrera, ¿dónde está ahí Pablo? A media carrera. Él dice, allá comenzó, Filipenses 1:6. Pero Filipenses 3:13 dice: no es que ya lo haya alcanzado todo. Sí, ya avancé un poquito, pero no es que ya haya terminado. Olvidando lo que queda atrás, pongo la meta a lo que está, o pongo mi mirada a lo que está por venir. Entonces está como a mitad de la carrera. Pero en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 6, si no estoy mal, dice, hermano, he terminado la carrera. Entonces vea, comenzó y a media carrera él dijo, sigo para adelante, pero viene un tiempo donde dice, he finalizado la carrera. He finalizado la carrera. Ahora me espera mi premio. Entonces, si usted puede ver, esos 3 versículos nos marcan un comienzo, una continuación y una finalización. 2 Timoteo 4:6, ¿sí? 4:7, ahí lo anota. Mire, entonces esos 3 versículos, si nosotros los grabamos, hay un comienzo, hay una continuación y hay una culminación. ¿Y quién escribió esos 3 versos? Los escribió Pablo, hermano, el mismo autor. Entonces, él comenzó, él continuó y él finalizó. Esa es la carrera de nosotros: comenzar, continuar, culminar. Las 3 C: comenzar, continuar y culminar. Entonces, como hijos de Dios tenemos que aprender a culminar. Yo ya me entretuve acá, hermano, pero en este punto yo quiero dejarle ¿qué nos lleva a la obediencia? ¿Qué nos lleva a la obediencia? ¿Qué hace en nosotros la obediencia? Juan capítulo 8, verso 29. Juan capítulo 8, verso 29. ¿Qué hace en nosotros la obediencia? Dice, porque el que me envió, oiga esto, porque el que me envió conmigo está.
el Padre no me ha dejado solo. ¿Pero por qué no lo ha dejado solo, hermano? Porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Quieres pasar con Cristo todo este recorrido? ¿Quieres que el Señor te acompañe en todo este recorrido? ¿Quieres que el Señor nunca nos abandone en todo este caminar que a veces es difícil, hermano? Que a veces hay situaciones que nos hacen movernos, nos hacen temblar, pero queremos que el Señor nos acompañe en todo momento. Hagamos lo que a Él le agrada. Hagamos lo que a Él le agrada. Entonces, lo que veo yo que la obediencia nos da, hermano, cuando nosotros somos obedientes a su palabra, lo que trae es un acompañamiento del Señor. Allá hablábamos que nos hace uno a Él, pero aquí nos da un acompañamiento. Eso es, hermano, nunca te dejaré. Nunca te desampararé. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Mire, hermano, qué lindo es que nosotros hagamos un recorrido, pero de la mano con el Señor. Que nunca el Señor se aparte de nuestro lado. Que siempre el Señor vaya con nosotros. ¿Cómo garantizamos eso? ¿Cómo garantizamos la compañía del Señor? Obediencia. Segunda de Crónicas, capítulo, creo que es el 15, verso 2, dice: el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con el Señor. El Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con el Señor. Segunda de Crónicas 15:2. Entonces necesitamos hacer, hermano, la voluntad del Señor para que tengamos ese acompañamiento. Ahora, Juan capítulo 13, verso 34. Déjeme avanzar, hermano, porque ya el tiempo se nos está yendo. El libro de Juan capítulo 13, verso 34. Dice la palabra del Señor: les doy un mandamiento nuevo. Este es uno de los mandamientos que dio Jesús. Mire, les doy un mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Hay un punto ahí, dice: ustedes deben de amarse unos a otros como yo los he amado. Otro ejemplo, que el Señor dice: yo lo hice, ustedes pueden hacerlo. Si yo lo cumplí, ustedes pueden hacerlo. Yo no les voy a demandar nada que yo no haya hecho. Entonces aquí es otro, hermano, es otra demanda. Y esta demanda yo le puse así, hermano, mire, amor fraternal. No lo quise definir solo como amor, porque ya va a ver usted por qué no. Pero aquí me habla de un amor fraterno. ¿Qué es un amor fraternal? Es un amor entre hermanos, hermano. Entonces, ¿por qué lo pongo y lo defino así? Porque también la Biblia dice que amemos a nuestro prójimo, pero nuestro prójimo no siempre es un hermano de la iglesia, hermano. Cuando Jesús habla de la parábola del buen samaritano, vaya, busque esa parábola y usted se va a dar cuenta que, Señor, ¿y quién es nuestro prójimo, Señor? Le hacen la pregunta a Jesús: ¿y quién es nuestro prójimo? Entonces Él les empieza a relatar la parábola del buen samaritano y usted se va a dar cuenta que un judío haciéndole misericordia a un samaritano, o un samaritano haciéndole misericordia a un judío. Y entre judíos y samaritanos, hermano, nunca hubo un buen clic. Siempre hubo problemas entre judíos y samaritanos, siempre hubo problemas. Entonces, ahí ve usted un samaritano haciéndole misericordia a un judío. Entonces, esto del prójimo no siempre es un hermano, puede ser alguien que le caiga mal a usted. ¿Sí? Eso de amar al prójimo puede ser que alguien que le caiga mal a usted hay que amarlo. Pero fíjese que aquí dice el Señor: amémonos los unos con los otros, pero está hablando como de la iglesia, hermano. Y este es un mandamiento. Mire, este es un mandamiento que creo que tenemos que reforzarlo, hermano. Tenemos que reforzarlo, el amor entre los hermanos. Y es una demanda del Señor, no es una demanda del pastor, no es una demanda de la doctrina, hermano, es una demanda del Señor, amarnos los unos a los otros. Hay que amarnos los unos a los otros. Qué difícil, hermano, si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros?
Si el Señor lo pudo hacer, entonces Él también ya nos dio para que nosotros amemos a nuestros hermanos, que hay un amor entre nosotros. Mire, hermano, hablar del amor entre hermanos, hay una infinidad de versículos, pero yo quiero hablarle sobre Primera de Juan capítulo 2, verso 10. Mire lo que dice ahí en el primer libro de Juan capítulo 2, verso 10. El que ama a su hermano, dice ahí, permanece en la luz. Oiga bien esto, hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz. Y como permanece en la luz, en él no hay tropiezo. Mire qué lindo. Ya tenemos una comunión con el Señor, ya nos hicimos uno con el Señor por medio de su santidad. Pero por medio de la obediencia hay un acompañamiento. Pero por medio del amor fraternal, nuestro camino no va a carecer de luz. Entonces, ¿qué conseguimos? Mire, estamos haciendo un recorrido, vamos en un camino. ¿Qué obtenemos cuando nosotros, hermano, mire, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, cuando cumplimos con ese mandamiento? Cuando cumplimos con ese mandamiento, entonces, mire esto, permanece la luz. Eso de permanece quiere decir, hermano, que es algo que siempre está. Siempre hay luz. Siempre nuestro camino va a estar bien alumbradito, hermano. Entonces, como hay luz en nuestro caminar, no hay problema. Si hay obstáculos, los vamos a ver y los vamos a esquivar y los vamos a saltar y lo vamos a... Hermano, no sé qué podamos hacer, pero el asunto es que si llevamos la luz ahí en nuestro caminar, hermano, no va a haber tropiezo. Entonces, hermanito, mire, cómo a veces nuestro avance es detenido porque de repente hay rencores entre hermanos. El versículo anterior a ese, al que leímos, si usted lo lee, el versículo que está antes, dice que todo aquel que aborrece a su hermano, hay tinieblas, dice. ¿Sí? ¿Qué dice ahí, Néstor? Oiga eso. El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas. Entonces, hay oscuridad. Hermano, ya se dio cuenta. Mire, si no nos ha caído bien, hermano, el 20, como dicen ahí, hermano, ya se dio cuenta que el aborrecer a un hermano es más daño para uno que para el que es aborrecido. Le hace más mal al que tiene ese rencor ahí, hermano, porque dice que hay oscuridad, no hay luz. Entonces, no sé si usted ha tenido la experiencia de caminar en medio de oscuridad, hermano, qué feo es. No sabe con qué va a ir a chocar uno, no sabe dónde se va a parar, no sabe, hermano, si de repente está ahí un hoyo y su pie cayó en ese hoyo y hasta se puede fracturar, qué sé yo. ¿Por qué? Porque hay falta de luz. Pero mientras nosotros, mire, apliquemos este mandamiento que es un amor fraternal, un amor entre hermanos, entonces la luz va a permanecer en nosotros. Siempre nuestro caminar va a estar bien alumbrado, hermano, y no va a haber ninguna piedra de tropiezo que nos haga caer. Eso es que vamos a tener fluidez en nuestro caminar. Entonces, de hoy en adelante, mire, usted propongámonos, hasta yo, hermano, propongámonos que para qué vivir emproblemados con nuestros hermanos. Que no se junte ninguna raíz de amargura en nosotros, porque eso a quien nos va a hacer daño es a nosotros mismos, hermano. Mire, está en juego nuestro avance en Dios. Y todo nuestro objetivo, no pierda de vista eso, nuestro objetivo es terminar la carrera y terminarla con gozo. Que podamos decir, he terminado la carrera. Ya, ahora solo espero el galardón que el Señor tiene preparado para mí. Mateo capítulo 18, verso 13. Vámonos ahí al libro de Mateo. Capítulo 18, verso 13. Así rapidito dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Otra vez, hermano. Otra vez, dice el Señor poniéndose de ejemplo.
Yo tuve misericordia de ti, ¿y tú por qué no tuviste misericordia de tu consiervo? ¿No deberías tú tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Otra vez el Señor poniéndose de ejemplo. Entonces aquí me habla, hermano, mire, de algo, de una palabrita que casi que va relacionada con el amor, pero va más allá un poquito, hermano. Mire, misericordia. Misericordia es una palabra, hermano, extensa, una palabra que realmente, hermano, podríamos sacar mensaje tras mensaje de esa palabra, pero dice misericordia. Pero ¿por qué el Señor pide misericordia? Porque yo tuve misericordia de ti. Mire, si usted lee es una parábola, pero es una parábola donde Jesús está ahí, hermano, pero claramente. Por aquí hice unos apuntes. Fíjese que a ese hombre que no hizo misericordia, fíjese que a él le habían perdonado 10,000 talentos. Oiga bien, a él le perdonaron una deuda que tenía, que esa deuda era 10,000 talentos. Eso debía él. Y no la podía pagar, hermano. Él no la podía pagar. Entonces el dueño del dinero, el dueño de los talentos, le estaba quitando su familia, le estaba quitando a su esposa, a sus hijos por la deuda y porque no la podía pagar. Entonces él fue, dice la Biblia, y se arrodilló ante esa persona y le dijo, perdóname la deuda, te voy a pagar. Y él sabe que le dijo el señor ese, no me debes nada, estás perdonado. 10,000 talentos. Y solo se levanta de ahí y se encuentra a uno que solo le debía 100 hermanos, 100 monedas, 100 monedas. Hagamos la proporción. 100 entre 10,000. Si la matemática no me falla, hermano, es como el 1%. Si la matemática no me falla, es como el 1%. 100 entre 10,000. A él le habían perdonado 10,000 y a él le debían 100. Y dice la Biblia que no lo perdonó por esos 100 monedas que le debían. Solo se levantó de aquella gran misericordia que le habían hecho, hermano. Una deuda impagable, se la perdonaron. Solo se levantó y se encontró a alguien que le debía el 1% de lo que él debía y le dijo, no te lo voy a perdonar. Y dice que lo metió a la cárcel por esos 100 denarios. No se los perdonó. Entonces llegó el Señor y le dijo, ¿cómo así que no perdonaste 100 y yo te perdoné 10,000? ¿Acaso tú no tenías que hacer misericordia de igual manera que yo hice misericordia? Entonces, mire, hermano, esa es una parábola que sabe lo que está ahí, hermano, sabe lo que está ahí intrínsecamente reflejado. Lo que está ahí es cuánto bien nos ha hecho el Señor a nosotros. Saque cuenta cuántos pecados le ha perdonado el Señor a usted y a mí. Saque, hermano, empecemos a hacer memoria de dónde nos sacó el Señor, de cuántas cosas nos perdonó, de cuántas cosas Él pasó por alto. Y a veces, hermano, nosotros no podemos perdonar una mala cara que nos hicieron. A veces nosotros no podemos perdonar una mínima palabra, hermano, que nos dijeron y nos dañaron. Y no te perdono, y no que te odio, y no que así me voy a ir a la tumba con este rencor, con esta situación. Hermano, yo le digo, no deberías de hacer misericordia, así como nos han hecho misericordia. ¿Por qué no vamos a perdonar una faltita tan así chiquita, hermano, delante de la multitud de pecados que el Señor nos ha perdonado? Aquí hay una lección, iglesia. Aquí hay una lección. Es que tenemos que ser misericordiosos, porque la misericordia que hemos recibido de parte de nuestro Señor es tan grande, es tan inmensa, hermano, que por muy fuerte que haya sido una ofensa, por muy fuerte que haya sido algo que nos hayan hecho, hermano, por muy vergonzoso y por muy terrible que haya hecho, pero ante lo que el Señor nos ha perdonado, se mira así, mire, así como 100 entre 10,000. Póngale que ese 100 es algo terrible que nos hicieron aquí, hermano. Mire, nos pagaron mal por bien, vaya. Usted le hizo un favor a alguien y ese alguien le devolvió con un mal. Sí, pero eso no se compara
con la multitud de pecados que el Señor nos ha perdonado. Si Él ha hecho misericordia para con nosotros, entonces nosotros tenemos que hacer misericordia para con los demás, hermano. Aunque mire, aunque no, ante nuestros ojos humanos es algo imperdonable, pero elevémoslo a lo que el Señor ha hecho por nosotros y va a ver que eso se va a mirar así. Entonces, que no caigamos en este error. Mire, Mateo capítulo 5, verso 7, ¿qué encontramos? ¿En qué nos ayuda en nuestra carrera la misericordia? Si ya nos hacemos uno con el Señor, si hay un acompañamiento del Señor, si hay luz en nuestro caminar, ¿qué nos ayuda la misericordia? Dice ahí Mateo 5, 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Sabe qué hay aquí, hermano? ¿Sabe que cuando nosotros empezamos a aplicar misericordia, ¿sabe qué hay? Hay un abastecimiento de misericordia. Aquí yo le voy a poner, vamos a ver si me cabe. Abastecimiento. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? ¿Cómo le podría llamar? Hermano, eso es como el combustible, para que no nos quedemos a medio caminar. Yo no sé usted, pero yo necesito la misericordia de Dios todos los días, hermano. Yo necesito la misericordia del Señor todos los días. Mire, cada vez que me levanto, Señor, ayúdame, tu misericordia. Hermano, necesitamos la misericordia del Señor. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué son nuevas? Porque las necesitamos. ¿Y cómo nos aseguramos de que siempre vamos a tener un abastecimiento de misericordia? ¿Sabe qué? Demos misericordia. Porque al dar misericordia, al otorgar misericordia, vamos a recibir misericordia. Esto es como la ley de la siembra y la cosecha. Sembremos misericordia y vamos a cosechar misericordia. ¿Y sabe lo lindo de esto? Que sembramos un granito de maíz y obtenemos como 1000 granos, hermano. Entonces, sembramos un poco de misericordia y la misericordia de Dios que viene a nosotros, hermano, viene pero multiplicada, viene en abundancia. Entonces, hagamos misericordia, entonces vamos a recibir misericordia. Y nuestro caminar en el Señor, siempre vamos a tener la misericordia del Señor. Sigamos. Mire, el libro de Mateo capítulo 11, verso 29. Libro de Mateo, capítulo 11, verso 29. Dice el Señor: carguen con mi yugo y aprendan de mí. Ahí está otra vez, mire, aprendan de mí. Eso es ejemplo. Aprendan de mí, que yo soy paciente, dice esta versión, y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso. Yo quiero hablarle primeramente de esa paciente, hermano. Mire esa demanda que hay aquí. ¿Saben qué? Dice el Señor: sean pacientes, hombre, aprendan de mí, sean pacientes. Quiero irme por ahí primero antes de ver la humildad. Pero dice el Señor: sean pacientes. Ya nos demandan santidad, obediencia, amor fraternal, misericordia. Ahora dice el Señor: sean pacientes, aprendan de mí, yo les he dado el ejemplo. Y esa palabra paciente, hermano, la fue a buscar al diccionario para ver, a ver de qué se refería. Y es, hay que ser gentil, hay que ser manso. Ahí dicen otras versiones, hay que ser manso. Pero esto me habla, hermano, como de una tranquilidad interna. ¿Sabe para qué nos sirve esto, hermano? Para poder bendecir a los que nos maldicen. Para poder orar por nuestros enemigos es necesario esa cualidad, hermano. Para poder contestar bien al que nos habla mal, se necesita eso, hermano. Eso es como una tranquilidad interna, es una paz interna que nadie se la puede quitar, A usted le dicen, hermano, esto y lo otro, y tal vez lo ofenden, pero esa paz no se la pueden quitar. Eso es, hay que ser paciente, hermano, eso es una cualidad que también yo creo que tenemos que trabajarla. Entonces, me voy a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3, y encuentro ese versículo, hermano, que nos habla qué conseguimos con ser pacientes. Yo sé que lo llevo un poquito a la carrera, hermano, pero ya
se me está yendo el tiempo. Dice, y que vuestro adorno no sea externo. Oiga bien, no sea algo superficial. Eso es, no sea externo. Dice, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Usted sabe que en la Biblia la iglesia tiene una figura como de mujer. Amén. Y aquí está hablando de una mujer. La Biblia, cuando habla de una mujer, siempre hay aplicaciones para la iglesia. Y dice el verso 4, sino que sea el yo interno. Ahí es lo que le digo, mire, el yo interno. Dice, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Eso es, pacientes, hermano. De un espíritu tierno y sereno. Pero mire qué genera eso, lo cual es precioso delante de Dios. Entonces, ¿qué logramos con esa cualidad de Cristo? ¿Qué logramos con ese ejemplo de Cristo, hermano? ¿Qué logra la iglesia comportándose pacientemente? Mire, ahí logramos hermosura delante del Señor. Aquí, logramos hermosura. Hermosura delante del Señor. Aquí vamos a ponerle. Entonces vea, con ser pacientes nosotros logramos hermosura delante del Señor. ¿Cómo le digo esto, hermano? No sé si es petición, pero más que petición, hay un deseo personal que yo tengo. Un deseo personal. Y es que yo quiero que un día, hermano, el Señor a mí me diga, este es mi Hijo amado, en el cual he encontrado toda mi complacencia. Pero para eso es importante que nos llenemos de hermosura, hermano. Pero esta no es una hermosura a nivel horizontal. Esta es una hermosura, hermano, a nivel vertical. Que no sea la esposa o el esposo que te diga hermoso, sino que sea el Señor que nos diga que somos hermosos, hermano. Y usted sabe que la hermosura de Dios, hermano, no es con los ojos humanos. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí a ungir, hermano, al rey, él dijo, miró a Eliab, un hijo de Isaí, a Eliab dijo, qué apariencia la de este muchacho, un muchacho alto, un muchacho fornido, hermano, con buen aspecto. Y él dijo, ese es, y el Señor lo reprendió y le dijo, es que no mires con los ojos terrenales. Yo no miro la hermosura externa, le dijeron ahí a Samuel, yo no me fijo en lo físico, yo me fijo en el corazón, en el interior. Entonces cuando nosotros tenemos un espíritu apacible, hermano, eso es hermoso delante del Señor. Cuando usted logre, porque yo sé que cuesta, hermano, si nosotros recibimos una ofensa, quisiéramos devolverle 3 o 4. Pero cuando usted logre contestar bien una ofensa, yo le diría, ya está logrando la hermosura que el Señor espera de nosotros, hermano. Cuando nosotros devolvemos una bendición por maldición, hermano, entonces ¿sabe qué? Estamos logrando la hermosura, la estatura que el Señor quiere de nosotros. Cuando nosotros podamos orar por aquel que nos ha hecho daño, entonces hay hermosura, hermano. Mire, delante del Señor estamos logrando una hermosura porque ya logramos este nivel de pacientes. Entonces el Señor un día te va a decir, eres hermoso, has logrado complacer mi corazón. Hermano, que se abre el cielo. Yo creo que aquí anoté el versículo donde dice que se abrió el cielo y se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Eso está en Mateo capítulo 17, verso 5. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Queremos complacer al Señor? Vayámonos ahí tras esa línea, hermano. Mire, el número 6. Dios santo. Marcos capítulo 10, verso 44. Aquí vamos a ir ya finalizando. Marcos capítulo 10, verso 44. Mire, cualquiera de vosotros que desee ser el primero, oiga esto, será siervo de todos. Es que la Biblia, hermano, la Biblia nos da unas cosas así como que
que van bien en contra de lo material, de lo humano, hermano. Mire, dice ahí, cualquiera de vosotros que desee ser el primero, será siervo de todos. Oiga el 45, dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido. Ahí está el ejemplo, ahí está el ejemplo. Porque ni aun el Hijo del Hombre, o sea, hablando de Jesús, vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate de muchos. Entonces, esto me habla, hermano, de servicio, esa palabrita, hermano, Dios santo, ¿verdad? Servicio, mire, esto es servicio. Pero más que servicio, yo quiero unirlo, hermano, y le voy a dar bíblicamente. Mire, nos habla de humildad. Más que servicio, nos habla de humildad. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es, hermano? Para servir se necesita humildad. Si no hay humildad, no se sirve. Para servir, es que el servicio, para hacer un servicio bien, hermano, calidad, es que tenemos que considerar a nuestros hermanos mejores que nosotros. Y aquí dice, hermano, mire, para ser el primero hay que servir a todos. Pero ¿por qué dice? Yo di ese ejemplo. Yo di ese ejemplo. Yo vine a servir. Yo no vine a que me sirvieran. Yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida. Y cuando nos vamos al libro de Filipenses capítulo 2, verso 3. No lo voy a leer todo, hermano. Solo le voy a narrar lo que dice ahí. Dice el apóstol Pablo que haya esa misma actitud que hubo en Cristo, que esté también en nosotros. ¿Cuál actitud? Esa actitud de servicio. ¿Cómo así que actitud de servicio? Dice que Él se despojó de su deidad. Eso, hay despojos. Para servir hay que despojarse, hermano. Y muchas veces hay que despojarse del apellido, hay que despojarse del título, hay que despojarse de la posición social para poder servir. Hay que despojarse de muchas cosas para poder servir. Entonces, Cristo Jesús se despojó. Él se despojó para poder servir. Y dice, hermano, que siendo Dios se hizo hombre. Pero hay un versículo, no me acuerdo cuál es el 6 o el 7, donde dice que Él tomó forma de siervo. ¿Cuál es? El verso 7. Dice que Él tomó forma de siervo. Entonces el Señor, para ser siervo, primero se tuvo que despojar. Ahí está mejor. Mire, donde podemos ver más clarito eso es Filipenses capítulo 2. Léalo ahí, del 1 en adelante. Ahí nos habla de humildad. Ahí nos habla Pablo de que considera a tu hermano mayor que otro. Dice, yo creo que el verso 3 dice, considera a su hermano mejor que usted. ¿Quiere servir? Considere a su hermano mejor que usted. Y empieza a desarrollar toda una enseñanza, hermano. Y llega a decir que entonces, así como Cristo se despojó, así deberíamos de despojarnos nosotros. Servicio, humildad. Humildad. Esa palabrita a veces se confunde, hermano, pero humildad, ¿sabe qué? Es reconocer las virtudes que otros tienen. Hermano, imagínense que aquí pasó un accidente y alguien se hirió la mano. Y venga, no, permítame, aquí yo soy el pastor, yo lo voy a curar. Nadie lo va a curar como el pastor. Hermano, ¿qué sé yo de curar heridas? Ahí llamo a la hermana Miriam o a la hermana Senia, que son enfermeras, le digo, hermana, usted tiene la habilidad para eso, tenga, ahí se lo entrego. Reconozco que ella tiene algo que yo no lo tengo. El otro día ahí se dañó algo ahí, hermano. Y yo digo, yo no voy a meter la mano ahí, va a quedar achicharrado. Entonces, hermano Hugo, venga, revíselo ahí, porque él sabe de eso. Reconocer que, hermano, lo que yo no tengo, lo tiene otro hermano. Que de lo que yo carezco, hay otros que lo hacen al 100, hermano, y mejor que yo. Eso es humildad. Reconocer que no somos los únicos, no, hombre, que hay gente que sabe más que nosotros, hermano. Hay gente que maneja temas más que nosotros. Reconocer que otros están más capacitados en otras áreas que nosotros y que los manejan mejor que nosotros, hermano. Humildad. Pero a veces, hermano, no sé si usted ha hablado con gente de que todo lo sabe, hermano, todo. Yo digo, ¿estos de dónde se graduaron, hermano? Porque saben de ciencias, saben de carros, saben de motos, saben de cómo arreglar televisores, saben cómo arreglar bicicletas, saben cómo costurar zapatos, hermano, de todo, hermano. Solo hay que verlos en la práctica, a ver si es cierto, ¿va? Pero mire,
¿Sabe de qué me habla? Reconocer que hay otros que tienen, hermano, mejores capacidades que nosotros. Entonces, cuando llegamos al verso 9, siempre ahí en Filipenses dice, por lo cual, oiga esto, por lo cual, ¿por qué? Por toda la labor de humildad que el Señor hizo, dice que Él lo exaltó. Entonces vea, dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Cuando usted y yo aprendemos a servir con humildad, oiga este punto, hermano, cuando usted y yo aprendemos a servir con humildad, ¿sabe qué viene? Viene la exaltación, pero no es una exaltación de nosotros, sino que es Dios que lo exalta. Es diferente cuando, mire, hermano, es diferente cuando yo doy mi currículum a que otro lo dé. Es distinto. Qué feo se escucha, yo soy bueno para esto, yo soy bueno para lo otro, yo soy bueno esto, yo hago esto, y yo, hermano. Ya se convirtió en yo, hermano. Pero cuando otra persona lo hace, ¿verdad? Entonces dice que Dios lo va a exaltar. Entonces mire, cuando hay servicio con humildad, yo le puse aquí, hay exaltación. Pero una exaltación, hermano, por el Señor. No es una exaltación por uno mismo. Esta es la exaltación que todos deberíamos de tener. Y fíjese, hermano, que mire, fíjese que esta exaltación puede ser aquí en la tierra todavía. El Señor te puede exaltar aquí, hermano. El Señor te puede empezar a subir de nivel aquí, no hay problema. Siempre y cuando el Señor lo haga, démosle viaje, calidad. Solo que no nos salgan resortes en los pies cuando nos exalten, hermano. Ese es otro punto. Ya solo lo nombraron de líder y ya no me junto con nadie porque ahora soy líder de la iglesia. No me hable, hermano. No, hombre, cuando el Señor nos empiece a exaltar, tranquilitos, tranquilitos. Siempre con nuestros pies en tierra, hermano, porque hay una exaltación. Pero mire, hermano, antes de la exaltación hay un servicio. Antes de la exaltación hay que hacer el trabajo de piso, hermano. El trabajo lineal hay que hacerlo y hay que hacerlo con humildad, creyendo que nosotros somos siervos de nuestros hermanos, servidores de nuestros hermanos. Por eso el servir es importante. Cierro. Apocalipsis 3:21. Ya, se me fue el tiempo, hermano, pero déjeme cerrar esta enseñanza. Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Dice, a los vencedores, aquí ya llegamos al final, a los vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono. Mire qué hermoso esto, hermano. Dice, así como yo he vencido. Otra vez. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Otra vez, hermano. Mire, aquí estamos hablando entonces de vencedores. Aquí llegamos al final de la carrera. Y dice el Señor todavía, así como yo he vencido. Ese ha sido el tema de la enseñanza. Así como yo he vencido, también nosotros podemos vencer. Así como el Señor llegó hasta el final, usted y yo podemos llegar hasta el final y ser vencedores, hermano. Mire, ser vencedores en Cristo. Y mire que es lo más lindo, que vamos a ocupar el mismo lugar que tiene Cristo. Entonces aquí toma fuerza lo que le dije al inicio. Para poder llegar hasta este punto de vencedor, que eso ya no es a nivel tierra, hermano, esto es ya celestial. Aquí está hablando de que estamos a la diestra del Padre. Aquí estamos hablando que ya somos uno con Cristo. Aquí estamos hablando que ya estamos glorificados y estamos hablando que estamos exaltados. Y que vamos a ocupar, dice ahí, hermano, el trono. O sea, el lugar donde está Cristo hoy es el lugar que le espera a la iglesia. Pero para que esa exaltación se dé, para que nos llamen vencedores, tenemos que recorrer todo esto. Santidad, obediencia, amor entre unos a otros, misericordia, pacientes, serviciales, para que lleguemos a ser vencedores, hermano. Esto es todo, mire, esto es todo un camino. Quizás haya más puntos, pero yo pude ver en esta enseñanza, hermano, que hay un camino que recorrer. Pero para que no nos quedemos a medio camino, ¿sabe qué tenemos que hacer? Veamos a Cristo.
Veamos lo que hizo Cristo aquí en la tierra para que podamos llegar a donde está Él ahora. Hermano, yo espero haberme dado a entender, pero ¿sabe qué es este punto? Este último punto yo le puse, es una posición eterna, hermano. Mire, queremos una posición eterna en Jesús. Hagamos lo que Él hizo. Esta es una posición eterna. Queremos llegar a donde está Jesús hoy. Queremos llegar y ocupar el mismo lugar que tiene Cristo Jesús hoy. Empecemos a caminar como Él caminó. Empecemos a hacer lo que Él hizo. Y cuando nosotros empecemos a caminar como Él caminó, entonces nos vamos, hermano, a dirigir al mismo lugar donde está Cristo Jesús. Si no empezamos a hacer esto, quiere decir que andamos desviados, hermano. No andamos por el camino que es Cristo, andamos en otros senderos. Pero para andar en el camino que es Cristo, hermano, santidad, obediencia, amor entre hermanos, misericordia, ser pacientes, ser serviciales, humildes, para llegar a ser vencedores. ¿Qué nos da esto? La santidad nos hace uno con Él. La obediencia, vamos a tener un acompañamiento con el Señor. El amor fraternal, vamos a permanecer en la luz. Esto de ser misericordioso, hermano, entonces nos van a abastecer de misericordia. Y esto de ser pacientes es una hermosura delante del Señor. Y esto de ser servicio y humildad, viene una exaltación por el Señor hasta que lleguemos a ocupar una posición eterna para el Señor. Ahí está todo un camino. Ahí está todo un sendero, hermano. Por eso, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén y amén. Póngase en pie esta noche, vamos a orar. Y que el Señor añada bendición a su palabra y que seamos una iglesia, hermano, que camina según como caminó Cristo Jesús aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús queremos impartir esta palabra a tu iglesia, queremos agarrar esta palabra para nosotros. Hoy hemos visto la vida práctica de Jesús. Ahí está la vida práctica de Cristo. Señor, tú eres nuestro ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo. Tú eres nuestro ejemplo. Queremos verte a ti, lo que tú hiciste estuviste aquí en la tierra. Queremos tomarlo, Señor, para que nosotros podamos caminar conforme a ese estilo de vida que tú caminaste. Padre, que haya santidad en nosotros, que haya obediencia en nosotros, que ese amor entre hermanos nunca se termine, Señor, que siempre podamos entendernos entre hermanos, que si hay discrepancias, que si hay situaciones que quieren dañar nuestra comunión entre hermanos, podamos tener la capacidad de resolverlas pronto, Señor. En el nombre de Jesús, que nunca falte la luz en nuestro caminar, que en este recorrido siempre la luz esté ahí con nosotros. Señor, misericordia, pacientes, ayúdanos a tener esa misericordia con los demás, que siempre nosotros podamos, Señor, medir cuánto nos has perdonado tú y por qué nosotros no vamos a perdonar lo mínimo, lo poco, Señor. Que tengamos siempre ese corazón de misericordia para con los demás, ser pacientes, saber contestar, tener un espíritu tranquilo, tener un espíritu, Señor, como era el tuyo, manso y humilde. Señor, que ese espíritu de servicio no falte en nosotros, sabiendo que tu exaltación pronto vendrá. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creemos que seremos una iglesia exaltada, que así como tú, Señor Jesús, fuiste exaltado hasta lo más alto, ese es el lugar que tu iglesia espera, a la diestra del Padre, en el trono de Cristo. Ahí estaremos, tu iglesia, en el nombre de Cristo, hasta llegar a ser vencedores, hasta llegar al final. Queremos hacer ese recorrido como iglesia, queremos hacer ese recorrido, llegar a ser más que vencedores en ti, Señor, en el nombre de Jesús, para ocupar el lugar que tú tienes preparado para tu iglesia. Queremos ser esa iglesia que llega
a la diestra del Padre, donde hoy está nuestro amado Jesús. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro destino final, esa es nuestra posición eterna. En el nombre de Jesús, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones. Ahí escríbela tú, Señor Jesús, cincélala tú en cada corazón, en cada vida, y que seamos bendecidos siempre por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo, lleva a tu iglesia con bien, con bendición a sus hogares. Quita todo mal, todo peligro, apártalo de nosotros y que lleguemos con esta bendición a nuestras casas. Ayúdanos a trasladar tu presencia a cada uno de nuestros hogares y que en nuestras casas habite la presencia del Señor. En el nombre de Cristo, gracias Señor. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga, Dios le lleve con bien. Gloria a Dios.